me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, Tengo ganas de vivir. Voy de vivir, tengo ganas. Alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella. y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Tú eres la luz, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección. y si es a tu lado, El futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte y no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Muy pero muy buenas noches, te damos la bienvenida a otro encuentro online de Jóvenes 412. Si estás acá en esta transmisión por primera, segunda, tercera o cuarta vez, te invitamos a que puedas dejar tu comentario acá en el chat que te queremos saludar. También te invitamos a compartir el link de esta reunión para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas y ser de bendición para ellos. Como Jóvenes 412 no para, nuestra adoración tampoco. Por eso te invitamos a que juntos podamos alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Adoremos. Conmigo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré, y tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré en ti. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh,
rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Y ese mío es tu voluntad, venga tu reino hasta el lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Con tus palmas en ti. Soy libre, soy exaltado. Oh, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación.
hermoso y qué lindo saber que con la acción de la gratitud y de nuestra adoración podemos entrar a la presencia de Dios y Él mismo se encarga de preparar nuestro corazón para recibir su consejo, su palabra. Damos muchas gracias a Dios porque ya estamos entrando a la recta final de este estudio de la carta a los Efesios. ¿Y qué te parece si juntos, en este mismo sentir, oramos a nuestro papá para que nos guíe en este estudio? ¿Oramos? Papá, te damos gracias, bendecimos tu nombre en este día y queremos disponernos a escuchar tu mensaje, tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, active nuestros oídos espirituales y prepare nuestro corazón para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Bendecimos a los chicos que en esta semana se ocuparon de preparar esta porción que van a compartir ahora, y también bendecimos la vida de tu siervo que más adelante traerá tu mensaje también, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por lo bueno y lo fiel que sos y que has sido en este tiempo, Señor, de cuarentena y de pandemia, Señor. Y gracias por amarnos, Señor, a pesar de nosotros mismos también, Señor. Bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta semana tenemos el privilegio de seguir estudiando esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta semana estudiaremos desde los versículos 5 al 14. ¿Qué te parece si damos la bienvenida a nuestro primer erudito de la iglesia GEC, quien le toca responder la siguiente pregunta en base al versículo 5 al 7, que dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Explicar a la luz de lo visto hasta aquí. Hacer referencia a la ira de Dios y al juicio divino. ¿Cómo podría un joven cristiano ser engañado con palabras vanas en este tiempo? ¿Cómo podría evitarlo? Muy buenas, amado 412. Una vez más, vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a través del libro de los Efesios. Y continuando en el capítulo 5, del versículo 5 al 7, dice lo siguiente. Dice: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que constantemente está pecando, es decir, que hace lo que ofende a Dios constantemente, esta persona no tiene lugar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene salvación. Y ahora le vamos a explicar esto. Dice en el versículo 6 y 7, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, entre paréntesis, vanas tiene que ver con algo que tiene contenido vacío, que no es sólido, cierro paréntesis, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplice de ellos. Y esta versión, la NBI, dice que por esto viene el castigo, pero en la versión Reina Valera habla de la ira de Dios. Y ahora vamos a entender por qué en esta versión dice castigo. Cuando hablamos de la ira del ser humano, tiene que ver con la irritación, el enojo, una manifestación a través de la acción. Es decir, cuando yo me enojo, me irrito y empiezo a patear de todo, eso es ira del ser humano. Ahora, la ira de Dios es todo lo contrario. La ira de Dios tiene que ver con su santidad, es una manifestación de su santidad. Cuando Dios ve injusticia, ve algo que desaprueba, que no tolera porque es algo inmoral para él, Dios desata su ira, es decir, que busca hacer un juicio. Dios va a hacer un castigo. ¿Por qué? Porque Dios va a aplicar su justicia sobre la injusticia. Por eso dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, como el ser humano constantemente vive en pecado, Dios debe aplicar su juicio.
Ahora, nosotros que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sabemos que Jesús pagó nuestra fianza. Así que nosotros no vamos a recibir ese castigo. ¿Por qué? Porque Jesús recibió ese castigo por cada uno de nosotros, por cada uno aquellos que creyeron en Él. Ahora, hay gente que, como no recibieron a Jesús como Señor y Salvador, esas personas van a recibir ese castigo. Ahora, hay un problema. Nosotros como hijos de Dios entendemos que hay cosas que tienen que ver con el pecado. Pero esas personas que no conocen a Dios, que viven bajo ese castigo, que van a recibir un juicio, se manejan de una determinada manera que tiene que ver con el pecado. Entonces, sus acciones no son cosas que Dios aprueba. Por ejemplo, esas personas te van a decir, tener relaciones sexuales ante el matrimonio está bien. Entonces, y nosotros, que somos hijos de Dios, decimos, no, tener relaciones sexuales es algo que hacemos dentro del matrimonio, porque es la voluntad de Dios y porque así lo dice su palabra. Ahora, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que por eso Pablo dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Y vamos a ver lo que dice las dos preguntas que vamos a contestar. Dice, ¿cómo podría un joven cristiano ser engañado con palabras vanas en este tiempo? Hay una realidad que nos puede pasar en el ámbito universitario, terciario, en el ámbito laboral, quizás en nuestra familia que no es cristiana o amigos que no son cristianos, nos van a querer engañar y decir, tener relaciones sexuales ante el matrimonio está bien, la pornografía está bien, mentir está bien, robar está bien, el aborto está bien. Nos van a querer engañar. Ahora, si somos engañados, ellos no son los responsables. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos por emociones. Nos movemos por convicción. De hecho, la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde debe estar basada nuestra convicción? En la palabra de Dios. Me encanta porque la siguiente pregunta dice, ¿cómo podríamos evitarlo? Bueno, déjame decirte que hay una realidad. No vamos a poder evitar que nos digan estas cosas, porque todas esas cosas que escuchamos las encontramos en los medios de comunicación y en el ámbito donde solemos movernos. Lo que vamos a evitar es que destruyan nuestras convicciones. Si nuestras convicciones no están firmes, vamos a ser engañados. Entonces, ¿cómo evitamos que destruyan nuestras convicciones? Y dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que la clave es eso. Para no ser engañados, debemos tener firmes nuestras convicciones, renovando nuestros pensamientos, nuestra mente, para comprobar cuán buena es la voluntad de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo comprobamos? Aferrándonos a la palabra de Dios, basándonos siempre en nuestra palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que, bueno, así como vivimos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Por medio de su palabra también. Y también, por supuesto, cuando nosotros, si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle a nuestros líderes espirituales por alguna duda que podamos llegar a tener, para que no seamos engañados, y ellos nos van a aconsejar siempre mediante la palabra de Dios. Pero lo más importante es esto, buscar la palabra de Dios. De esa manera vamos a evitar que destruya nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque entendemos de que nuestras convicciones están basadas en la palabra de Dios. Acá encontramos promesas, acá encontramos guía. La palabra de Dios es el manual de instrucciones. Si nosotros basamos nuestra convicción en esta palabra tan preciosa que es Dios mismo hablándonos, no vamos a ser engañados. Así que, amada familia, continuamos disfrutando de este estudio bíblico y disfrutando también mucho más de la presencia de Dios. Dios te bendiga, 412. Te agradecemos, querido Alejandro, por lo expuesto recientemente. Brillante. Y ahora queremos dar la bienvenida a otro erudito, a otro estudioso que se encargó de investigar durante la semana la siguiente consigna en relación a los versículos 8 al 14, que dicen de la siguiente manera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendadlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En base a estos versículos, realizar un cuadro comparativo donde, por un lado tenemos la luz, y por otro las tinieblas. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué características demuestran que una persona está en una o en otra? Hola 412, ¿qué onda? ¿Cómo están? Otro sábado más que nos encontramos para seguir estudiando y analizando la carta de Pablo a los Efesios. Y ahora, esta vez en mi caso, vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 14 del capítulo 5, que dicen así: Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Entonces, lo que vemos a lo largo de estos versículos es que se muestra, por un lado, lo que es la luz y por otro lado, lo que serían las tinieblas o la oscuridad. Pero entonces, ¿qué significa la luz en sí? Vamos a ver lo que dice en primera de Juan 1.5, que dice así: Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, lo interesante de esto es que nos dice que Dios es luz. No nos dice que Dios es una luz, sino que Él mismo representa la luz. Es parte de su esencia. Así que siempre que hablamos o nos referimos a luz, esto hace alusión directa a Dios y también a Jesús. Y es lo que lo vemos en Juan 8.12, que dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Por lo tanto, hablar de luz es hablar de vida, y hablar de vida es hablar de Jesús mismo. Y por otro lado, también tenemos lo que respecta a las tinieblas, que bíblicamente podemos encontrar que hace referencia realmente a muchas cosas. Pero lo que tienen en común estas cosas es que siempre se dan en ausencia de luz, es decir, en ausencia de la presencia de Dios. Así como dice en Génesis 1, 2 y 3, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero después dice que la luz fue cuando Dios lo dijo, es decir, que de todas estas tinieblas la luz comenzó cuando Dios se presentó a través de su palabra. Y ahora vamos a ver algunas características o cosas que muestran las personas que son de luz, que son de Dios, y otras que están alejadas de esto. Primero, respecto al foquito, hablamos de una persona llena de luz, por lo tanto que pertenece totalmente a Dios, por lo que su vida entera, sus actitudes, su forma de ser, va a representar eso, lo va a reflejar, no importa el lugar donde esté o lo que haga. Y por otro lado, del lado de la nubecita, hablamos de una persona en la que hay muy poca luz o que directamente no hay, por lo que, al igual que con la luz, también refleja esto, pero referente a las tinieblas, también sus actitudes y su forma de ser muestran estas cosas que no agradan a Dios. Y otra cosa del lado del foquito es que en el versículo 11 dice que las personas que son correspondientes a la luz son personas de las que sale y se producen obras buenas, rectas y verdaderas, es decir, cosas y acciones que componen nuestra vida para que sea genuina e íntegra delante de Dios. Sin embargo, del otro lado, del lado de la nube, el versículo 11 también comenta que las personas dentro de este ambiente de tinieblas participan en obras inútiles de maldad y oscuridad.
que principalmente se caracterizan porque realmente no edifican primeramente ellos y tampoco a otros. Volviendo al foquito, un punto importante es que nada se puede ocultar de la luz, porque Dios está por sobre todas estas cosas, no se le puede esconder ni disfrazar nada. Y de otro lado, del lado de la nubecita, generalmente muchas de las cosas pasan en lo oculto o de manera que nadie lo puede ver. Quizás no solamente las actitudes o las acciones, sino también pueden ser las intenciones detrás de eso que no son fácilmente visibles. Y realmente así podríamos usar mucho tiempo porque hay muchos puntos que podríamos analizar. Pero acuerdo a esto, Dios también nos dejó muchas herramientas que nos permite identificar estas cosas, pero no para juzgar o sentirnos mejores que otros, sino para poder ayudar actuando con misericordia y amor para que todos podamos alcanzar la gracia de Dios y poder reconocer su nombre en alto por sobre todas las cosas. En primer lugar, contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos da discernimiento y constantemente nos habla y nos guía para saber cómo actuar y de qué manera hacer las cosas. Por otro lado, tenemos lo que dice en Mateo 7:20, que dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Es decir, del lado que nosotros pertenezcamos o elijamos realmente, nosotros vamos a manifestar eso de alguna forma u otra a través de los frutos, porque somos como un árbol en el que la raíz de todo es Dios. Y por último quiero agregar lo que dice en Juan 1:5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. O sea que Dios, siendo la luz, no hay nada que lo pueda opacar o que lo pueda ocultar, sino que Él brilla de una manera que no podemos comprender y no hay oscuridad que pueda ir en contra de eso. Pero gracias a su misericordia y su gracia es que a nosotros nos permite ser foquitos que, estando conectados a Él, también tenemos parte de ese brillo, de esa luz, por lo cual tampoco hay ninguna oscuridad, ninguna situación o circunstancia difícil que pueda apagarla si nosotros permanecemos conectados y enganchados a Él. Así que 412 simplemente les quería compartir esto. Les mando un muy fuerte abrazo y los quiero mucho y sigamos disfrutando de esta reunión gozosos. Muchas gracias, Tommy, por lo expuesto. Y ahora queremos seguir escuchando más de lo que Dios tiene preparado para esta noche, para tu vida y para mi vida. Si todavía no estás apuntando, te invitamos a que de una corrida vayas y busques tu anotador y una lapicera. Escuchemos con atención lo que Dios tiene para decirnos. Muy buenas noches a todos los 412. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. De manera particular, déjame expresarte todo mi aprecio, mi reconocimiento, mi cariño. Cada uno de ustedes son personas bien especiales, son únicos para el Señor y Él tiene también planes únicos para cada uno de ustedes. Así que les animo a seguir creciendo y desarrollando sus vidas espirituales para poder alcanzar el cumplimiento de todos esos propósitos que Dios tiene para con cada uno. Así que qué bueno que estemos participando todavía de estos estudios sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ya adentrándonos en el capítulo 5. Y en este caso, para este estudio, encontramos 3 frases que definen lo que está desarrollando aquí. En primer lugar, en el versículo 5, ¿verdad? Dice, sabéis esto. Sabéis esto, está dando por sentado una enseñanza que ellos ya debían haber tenido, presente en sus vidas, ¿verdad? Algo que ya habían aprendido, algo que sabían que era de esa manera. Pero luego pasa a decir, nadie os engañe, versículo 6. Obviamente en aquel tiempo como en este tiempo había quienes trataban de tergiversar y distorsionar la enseñanza bíblica, el evangelio, así como Jesús lo había enseñado y se estaba transmitiendo. Así que él está haciendo una advertencia a los efesios de que sean cuidadosos y no permitan que nada ni nadie les engañe, ni aún a uno mismo. Así que no solo por parte de otras personas, sino que uno mismo no se engañe a sí mismo tampoco. Y en tercer lugar está hablando de que no ser partícipes
versículo 7. Así que estas tres cosas son las que vamos a enfocar verdaderamente en este resumen. Gracias a Dios por lo que ya nos han compartido los expositores, el estudio que han desarrollado, que también fue agregando y ampliando todo el contenido que tienen estos versículos también. Pero entonces aquí está diciendo en primer lugar, sabéis esto. ¿Qué es lo que había que saber? Bueno, tenemos que tener en cuenta siempre todo lo que viene aconteciendo como enseñanza del apóstol Pablo. Como vos bien te acordás, mucho de lo que está aquí expresado es ese contraste de vida entre alguien que está en Cristo y alguien que no lo está. Desde este punto de vista, entonces, es que está añadiendo esta expresión ahora. Pero sabéis esto. Y lo que está diciendo allí es acerca del cuidado que debemos tener y la conciencia que debemos tener en nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Allí estuvo en el sábado anterior, en el pasaje anterior, viendo cómo cuidar nuestra vida sexual, nuestra vida relacional, etc. Así que ahora toma un poquito de ello y lo sigue llevando y ampliando todavía más. ¿Pero qué es lo que hay que saber entonces? Bueno, que en el caso de un joven cristiano no hay margen para la inmoralidad, sino que el joven cristiano vive en santidad. Este es el contraste de vida, esta es la diferencia entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas, como vamos a ver luego que retoma y aplica también esta imagen y esta figura para explicarlo. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué debemos hacerlo de esta manera? En primer lugar, porque el cuerpo, nuestro cuerpo, tu cuerpo, fue creado por Dios, fue, comprado, le pertenece a Cristo por el sacrificio que Él hizo a la cruz y en esta adopción que nos hizo de hijos e hijas, y además porque es morada, templo del Espíritu Santo. Así que debemos vivir de esta manera precisamente por estas cosas. Debemos vivir de esta manera también porque no conviene vivir de otra manera. La vida en tinieblas y en pecado siempre es infructuosa, es improductiva y no produce ningún tipo de beneficios. Así que son prácticas vergonzosas, vergonzantes, que nosotros ya hemos abandonado al momento de haber entregado nuestra vida al Señor. Tampoco debemos dar lugar a la inmoralidad porque pertenecemos al reino de Dios y representamos los valores del reino. Y en los valores del reino no está contemplada ningún tipo de comportamiento, actitud o práctica inmoral. Ninguna de estas prácticas indecentes pueden estar teniendo lugar a aquellos que pertenecemos al reino. Y por último, que es lo que está más claramente presentando Pablo en este pasaje, es que no debemos andar sino en santidad, porque finalmente habrá un juicio. Vos y yo, todos estamos a merced de este juicio de Dios, un juicio divino. A veces las consecuencias del pecado se sufren aquí en la tierra, a veces que parece no tanto, pero no cabe duda de que Dios, juez justo, juzgará a cada uno y dará a cada uno la recompensa merecida de acuerdo a sus comportamientos. Así que, sea aquí o en la eternidad o en ambos casos, todos recibiremos aquello que mereció nuestras decisiones. Volviendo entonces a este texto, dice, sabéis esto. Es precisamente que vos y yo debemos vivir en santidad por estas razones, que cuando comprendemos por qué debemos hacer algunas cosas de determinada manera. Encontrar la razón, nos alienta mucho más a poder tener no solo la conciencia, sino la fuerza de voluntad para reconocerlo y cumplirlo también de esta manera. En segundo lugar, entonces, decía, nadie os engañe. En este sentido, en este último sentido del juicio de Dios seguramente. Nadie os engañe diciendo que no habrá juicio. Nadie os engañe diciendo, que todos igualmente vamos a ser salvos y que Dios, como es bueno, nos va a permitir a todos tener entrada a la eternidad, al cielo con Él.
Esto es lo que se llama universalismo, ¿no es cierto? Todavía en nuestro tiempo podría sostenerse, y es la creencia de que, bueno, como Dios es tan bonachón y misericordioso, Él no puede dejar de lado a nadie, porque es amor, entonces tiene que terminar aceptando a todos en su reino y en el cielo. Vos y yo sabemos que la Biblia nos dice esto y que no puede ser sostenida esta teoría. Pero había allí algunos entonces que decían, bueno, total no es tan malo, bueno, hacelo igual, tenés que ser libre, el cristianismo es una religión de prohibiciones, no te dejan hacer nada, es no esto, no aquello. Bueno, todo esto son maneras sutiles, en muchos casos, de buscar engañar a aquellos que están en el Señor o a aquellos que pretenderían llegar al Señor. Así que vos y yo ya tenemos estos dos aspectos. Sabemos esto, cómo debemos vivir y por qué. Que no debemos dejar que nadie nos engañe. Y ahora agrego lo mismo que al principio, ni nosotros a nosotros mismos, porque a veces terminamos justificando aquellas conductas o prácticas que también son inmorales en mi propia vida y no debieran estar presentes. Está claro. En el caso de aquellos se trata de personas que practican constante y permanentemente el pecado, viven en pecado. En nuestro caso, bueno, pueden ser prácticas ocasionales, pero hay que tener sumo cuidado en, minimizarlas o suponer que uno tiene todo bajo control, que no tienen tanta relevancia, que no producen consecuencias, porque finalmente las prácticas repetidas se terminan constituyendo en hábitos. Así que eso puede estar perjudicando y dañando tu propia vida espiritual, tu crecimiento y tu desarrollo espiritual y sobre todo la experiencia de vivir en plenitud la vida abundante y preciosa que Dios te regaló. Así que por eso dice en última instancia, no sean partícipes con ellos. No está diciendo que debemos vivir alejados y sin ningún tipo de relación con gente que vive de esa manera. Está diciendo que no participemos en esas prácticas y en esas conductas que ellos sí están sosteniendo. Se trata de eso, por supuesto, y no de que en todo caso los cristianos debiéramos alejarnos y recluirnos en monasterios, en conventos y salir de este mundo sucio y pecaminoso. Vaya, nunca debiera ser así, porque tampoco está en la enseñanza de Jesús ni en el ejemplo de Jesús. Así que lo que sí dice claramente es que vos y yo no debemos participar, no debemos tener esas mismas prácticas, ni permanentes, ni periódicas, ni casuales. Y dice claramente entonces que vos y yo nos tenemos que alejar de eso. Es más, fíjate el contraste que está marcando nuevamente en la vida. Dice, está llamando hijos de ira, hijos de perdición, son aquellos que viven en desobediencia, aquellos que no han conocido la salvación en Cristo, que viven en pecado, así que son hijos de ira, están en tinieblas, dice, son tinieblas. Y ahora el contraste es, pero ustedes son hijos de luz. Y aquellos que están y son de las tinieblas, andan en tinieblas, pero los que somos hijos de luz debemos andar en luz. ¿Te das cuenta cómo queda claramente marcado, ¿no es cierto? Y esto está dando cuenta de la identidad, porque no está hablando acerca de hacer, está hablando del ser. Dice, fíjate el texto, antes eran tinieblas, ahora son hijos de luz. Antes eran hijos de perdición y desobediencia, ahora son hijos de luz. Así que está hablando del ser. Eso es identidad. Tu identidad es esta. Vos sos un hijo de luz, una hija de luz. Por eso debes andar en luz. Tu vida debe manifestar, revelar, expresar que verdaderamente perteneces a este Dios y a su reino. Así que, por último, una luz una vez fue encendida en tu vida. Fue la luz y es la luz de la presencia de Dios en vos. Cuando abriste tu corazón, tomaste aquella decisión que vos sabés que tomaste, entonces en ese momento tu cuerpo, tu ser se transformó verdaderamente en un templo del Espíritu Santo. Te transformaste en un hijo o una hija de Dios, una hija, un hijo de luz.
Por lo tanto, hay que andar en luz. Dios nos da el poder para poder lograrlo y poder vencer. En Él hay victoria. Nunca vos debieras bajar los brazos, nunca darte por vencido, nunca por rendido, porque en Él hay poder para vencer toda tentación. Hay perdón para poder sanar todo pecado que ya habíamos podido cometer también. Y entonces poder continuar adelante hacia una vida de santificación mayor cada vez. Así que te animo en este sentido. Y ya que hay una luz encendida en tu vida que nunca se va a apagar, tenés que ser consciente de dejarla brillar. Déjala brillar, que brille cada día con mayor intensidad. Dice, la luz pone de manifiesto, revela lo oculto, pone al descubierto lo que está en las tinieblas. Eso lo hace la luz. Hace notorias las obras de las tinieblas, pero también revela los comportamientos de aquellos que andan en luz. Así que debes tener en cuenta esto, ya sabes cómo debemos vivir. Y hay que tener cuidado de que nada ni nadie nos engañe. Pero además debemos exponer las conductas de las tinieblas. No solo eso, alejarnos de ellas, no ser partícipes, evitarlas. Pero además dice reprenderlas en este último versículo, que debemos reprender las obras de las tinieblas. Así que de esta manera, vos y yo ahora nos damos cuenta que siendo lo que debemos ser, somos el más poderoso testimonio de Cristo a los demás. ¿Te das cuenta? Habla del ser, no solo del hablar, del decirle, de contarle a los demás, sobre todo de tu propia experiencia, que debe tener tanta claridad y contundencia y poder de Dios, que queda muy claro que vos no andás como andan los demás, vos no vivís como viven los demás, de que los demás eligen vivir en tinieblas, pero vos no sos partícipe de esos comportamientos y esas prácticas. Y esto lleva a su costo también. ¡Ah, qué dicha pagar ese costo! Bienaventurados, decía Jesús, sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, os maldigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozate y alegrate, porque tu galardón será grande en los cielos, precisamente por haber sostenido, brillando la luz de Cristo en tu propia vida. Mira, un joven era un guarda de un faro muy importante, a la orilla de un mar que normalmente era muy embravecido, por lo cual el faro ocupaba un lugar muy importante allí para preservar la vida de aquellos que venían en algunos barcos, se acercaban a la costa y querían ir al puerto. Así que la tarea de él era día a día dirigirse a lo más alto del faro y limpiar perfectamente el faro. Y alguien lo observaba diariamente y lo veía ir con frío, con calor, con lluvia, así como fueran las circunstancias, él iba hacia allí gozoso a limpiar el faro. Y entonces en alguna oportunidad esta persona lo frenó a este joven y le dijo, pero ¿por qué haces esto y lo haces con tanta perseverancia, con tanto compromiso y con tanto gozo además? Y él le dijo, es muy sencillo. Si yo no hago esto, muchas vidas podrían estar en riesgo, muchas vidas podrían estar en peligro, muchas vidas podrían perderse. Porque si el faro quedara sucio y no hiciera brillar la luz que hay en él, pues muchos barcos no podrían ver alguna de las rocas y de los peligros que hay cuando el mar está en tormenta y embravecido. Pero qué bueno esta ilustración porque ilustra tu propia vida como ese faro. Es mi propia vida también, que está para iluminar en medio de las tinieblas y tratar de evitar de que otros choquen sus vidas contra el pecado y terminen arruinados y perdiendo y siendo condenados eternamente. Así que lo más importante es que vos y yo hagamos lo que aquel joven. Día a día limpiemos nuestra vida de todo lo que puede ensuciar o disminuir la intensidad de la luz de Cristo viviendo en nosotros. Así que hacelo como aquel, con toda perseverancia,
con todo compromiso y con todo gozo, sabiendo que de esa manera Dios va a usar tu vida como instrumento santo para la extensión del reino. ¿Te das cuenta cómo encajamos en la misión que Dios dio a la iglesia? Pues tu vida es un instrumento muy valioso y muy importante para ello. Y yo quiero orar para que Él lo lleve a cabo también en todos y en cada uno de ustedes. Y de esta manera, entonces muchos otros jóvenes puedan conocer a Cristo y ahora que sus vidas también sean encendidas por esa luz que ya hay presente en tu propio ser. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada joven, preciosas vidas, Señor, que forman parte de este grupo y de este ministerio 412. Señor, sean alcanzados por la más rica bendición tuya y les ayudes a que día a día puedan seguir creciendo en santidad. Señor, puedan saber que en ti ahí está el poder que ellos todos necesitamos para vencer toda tentación, todo lo que nos conduzca a prácticas que, Señor, no son deseables ni esperables en aquellos que ya estamos en luz y que debemos andar en luz, que somos luz. Así que, Padre, que no haya nada que pueda enturbiar, ensuciar, manchar la vida de estos jóvenes tan preciosos, que ellos sean conscientes, como decía Pablo, ya sabéis, ya saben, queridos jóvenes. Por tanto, entonces, que nadie los engañe, ni aun el enemigo, invitándolos a pecar y enredar sus vidas en el pecado. Y entonces no sean partícipes, no participen, aléjense de esas prácticas y vivan, practiquen, anden en luz, porque ustedes son luz. Jesús dio su vida por todos y cada uno de ustedes para que así pudiera ser. Padre, toda la honra y toda la gloria es para ti. Que esta unción del cielo venga ahora sobre la vida de todos y cada uno de estos preciosos jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. El Señor te bendiga. Nos encontramos el próximo sábado para continuar con esta serie de estudios. No te lo pierdas, estamos muy cerca del final. Así que sigamos atentos y tratando de aprovechar todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo a través de su palabra. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tú serás mi pasión.
amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por haber estado acompañándonos del otro lado y no queremos dejar de invitarte a nuestros encuentros virtuales mañana a las 11 horas a través de Facebook Live, a nuestro encuentro de celebración de los días domingos y de los días miércoles a las 19 horas también por Facebook Live. Y no te olvides que el próximo sábado a esta misma hora y por el mismo canal transmitimos en vivo para jóvenes 4.2, porque la iglesia que no para. Buena semana, Dios te bendiga.